Buenas alumnos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el presente tutorial lo que vamos a hacer es trabajar con el concepto de media o promedio. Le vamos a enseñar a calcular, vamos a definir, vamos a mostrar el símbolo que se usa y vamos a aprender a calcular la media o promedio en serie simple, en tabla de frecuencia y en tabla de frecuencias para datos agrupados. Recuerden que la media o promedio es una medida de tendencia central, por ende tiende a ubicarse al medio de la muestra. Recuerden también que, como todos los parámetros de posición, es un valor, es un número que va a representar a un conjunto de números. Es decir, vamos a presentar la media o promedio para representar un conjunto de números. Por ejemplo, podría ser algo de lo que ustedes están muy habituados, que es su promedio de notas. La calificación de todo el año termina refleja en la libreta con el promedio final, que no es otra cosa que la media final. Vamos a definirla entonces. La media o promedio de un conjunto de datos, media aritmética estamos hablando, pero simplemente vamos a decirle media. La media aritmética, simplemente vamos a decir media, o promedio de un conjunto de datos, es un valor representativo de la muestra que tiende a ubicarse en el medio de la muestra, por eso es una medida de tendencia central. Es igual a la suma de todos los valores dividido el número total de esos valores. Por ejemplo, vamos a algo muy sencillo que ustedes están habituados a hacerlo con sus notas. Supongamos que en estadística las notas fueron de un alumno determinado 8, 9, 8, 7 y 2. Esas fueron las 5 notas que obtuvo, una más porque son 6 notas normalmente, 5. Más un recuperatorio, 0. Uy, fue mal. Bien. Este es el total de notas que obtuvo nuestro alumno durante el año. Los ordenemos en serie simple para que veamos cómo queda. En serie simple sería 0, 2, 5, 7, 8, 8, 9. Creo que están todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Bien. Si están todos. Acá estaría en serie simple. Una vez que están en serie simple los datos, en realidad no haría falta, mientras que los datos estén en una lista o en serie, sería lo mismo en caso para el cálculo. Lo que me va a decir es que tengo que sumar todos estos datos 0, 2, 5, 7, 8, 8 y 9 y dividirlo en el total de datos. Contemos el total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a sumarlo. 0 más 2, 2, más 5, 7, más 7, 14, más 8, 22, más 8, 30, más 9, 39. La cuenta que deberíamos hacer para calcular nuestro promedio, entonces 39 dividido en 7, que son las notas. Eso no nos va a dar redondito, nos va a dar decimal. 29 dividido 7, 5,57 aproximadamente. Está redondeado. 5,57 porque lo que sigue después es un 1, después un 4, bueno, como sigue un 1 yo lo puedo redondear a 5,57. Entonces, por ejemplo, el promedio final de ese alumno, redondeado a centésimos, es 5,57. Algo importante es que si yo llego a apretar mal la calculadora, tengo que estar atento a que es un valor que tiende a ubicarse al medio de la muestra. Supongamos 5,57 se ubicaría por aquí. No puede ser que al apretar mal la calculadora me diga el promedio de notas te dio 64. Es imposible porque mis notas van del 0 al 9, no hay chance de que me dé 64. Entonces tengamos al menos ese mecanismo de control, de saber que el promedio tiende a estar al medio de la muestra. Por ende va a ser un valor que esté dentro de los dos valores extremos de la muestra, del menor y del mayor. No me puede dar promedio menos 5 o promedio 57. Me tengo que dar cuenta que conceptualmente eso es erróneo, por lo tanto, el cálculo que hice en algún lugar me equivoqué. Vamos a calcular ahora un promedio, pero para una tabla de frecuencia. Vamos a poner frecuencias que tengan un poco más de sentido. Estos son salarios en dólares, 1.200, supongamos que haya 10 empleados que cobren eso. Acá que haya 12, acá que haya unos 8, acá podría haber unos 20, acá podría haber unos 5, ¿por qué no? Acá unos 5 y acá podría haber unos 10. Supongamos que esos son los sueldos en dólares de determinada compañía.
Lo que vamos a hacer para calcular el promedio, siempre que tengamos una tabla de frecuencia, es valernos de una columna extra en donde vamos a poner el producto entre cada valor de variable x sub i, de estos que están acá. De hecho lo voy a copiar, pegar. Y también vamos a utilizar este símbolo f sub i, que son las frecuencias. Copiar y pegar. Vamos a valer lo de la columna xi, xi por fi. Recuerden que en álgebra, si dos letras están seguidas, lo que se hace es multiplicarlas. No hace falta poner el símbolo, por las dudas, aunque esto ya deberían de saberlo. No me está entrando el producto. A ver ahí. Todavía no me entran. Ya está. No hacía falta hacerlo tan ancho. Estaba algo mal. Bueno, está. Vamos a valer nuestra columna xi. ¿Qué va a tener esta columna xi? El producto de los xi por los fi. Es decir, como lo tenemos en lista, pero si interpretamos el concepto de frecuencia, me está diciendo que 10 veces salió el valor 1200. Entonces no voy a tomar la calculadora, voy a hacer 1200 más 1200 más 1200 más 1200 10 veces. Lo lógico sería que haga 1200 por 10 y escriba el resultado acá, que va a ser 12.000 en este caso. Después voy a hacer 1300 por 12 y voy a colocar el resultado. En este caso 1300 por 12 da 15.600. Pueden comprobarlo ustedes con su calculadora. 1400 por 8 me da 11.200. 1500 por 20 por 10 me da 15.000 y por 20 30.000. 1600 por 5 me da 8.000. 1700 por 5 me da 8.500 y 1800 por 10 me da 18.000. Bien, siempre al final de frecuencia absoluta tenemos que tener el total de la suma de estas frecuencias absolutas, que en este caso son 10 más 12 22 más 8 30 más 20 50 más estos 10 60 más 10, 70. Tengo 70 datos en total. Esta muestra son 70 datos. Tengamos en cuenta que si yo la desarrollo, tendría que hacer 1200, 1200, 1200, así 10 veces seguidas 1200, luego 12 veces seguidas 1300. Total, esto me cuenta la cantidad de datos. Y acá lo que vamos a hacer en esta columna que agregamos xi es sumar todas estas cantidades. Si yo sumo todos estos productos, este producto que está acá, 12.000, me está contando las 10 veces que salió el 1200. Este producto, 15.600, me está contando la suma de las 12 veces que salió el 1300. Entonces, si yo sumo toda esta columna, en definitiva voy a estar sumando los 70 datos. Vamos a ver, vamos a marcar acá esta columna. Así, estos datos, vamos a poner acá. Vamos a sumarlos. Bien, sumemos 12.000 más 15.600. Tengo la calculadora acá abajo. 1.600 más 11.200 más 30.000 más 8.000 más 8.500 más 18.000. 103.300. Esa cantidad me da 103.300 y lo que voy a hacer ahora es estos 103.300, que es el total de esta columna, lo voy a dividir estos 70, que es el total de datos. ¿Por qué? Porque esta es la suma del total de datos y este es el total de datos. Y el promedio o media aritmética, simplemente media, era sumar
la totalidad de los datos y dividirlo en número total de datos. Entonces lo que voy a hacer es la cuenta 103.300 dividida en 70. Eso me da 1475,7. 1475, vamos a redondear, bueno, 71. 1475,71 centavos de dólar es lo que me da el promedio. Normalmente el promedio se coloca acá en una columna extra y acá vamos a introducir ya el símbolo que vamos a usar de promedio. El símbolo que vamos a usar de promedio es el siguiente. Acá estaría. El símbolo que vamos a usar de promedio es la X con una rayita arriba. Entonces vamos a elegir esto acá en el editor de ecuaciones para el que quiera aprender a usarlo, el paso está viendo. Y vamos a poner la X acá. La X con una rayita arriba significa promedio de la variable X. Ven que mi variable es X y X con la rayita arriba significa promedio. Y el promedio es 1475,71 centavos de dólar. Obviamente toda la columna va a tener el mismo número, 1475,71. No hace falta copiarlo todas las veces, se sobreentiende que el promedio es igual porque el promedio representa todo el conjunto de valores. Un error muy grave sería llenar todos los valores acá de esta columna con números diferentes. Eso no tendría sentido alguno porque estaríamos hablando de que el promedio de un conjunto de valores que es este no es un único valor que lo represente, sino que tiene muchos promedios y eso no tiene sentido alguno, así que nunca cometamos ese error. He visto muchas veces cometerlos en exámenes y ese error en realidad lo que pone en evidencia es que no tenemos ni idea de lo que es el promedio. Lo mismo si apretamos mal la calculadora, por favor, y nos da el promedio 10.000, sabemos que no es posible porque el máximo valor que salió es 1800 y el 10.000 no tendría sentido. Otro error común que hacen es suman esta columna XY por FI, les da 103.300 y después cuando lo quieren dividir en el total de datos, en vez de dividirlo en 70, que en este caso el total de datos lo quieren dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Se hacen de cuenta que el total de datos son estos 7 porque hay 7 valores diferentes. Pero en rigor de verdad hay 7 valores diferentes de variable, pero datos hay 70 porque el valor de variable 1200 se presenta 10 veces. Entonces un error muy común es dividir este 103.300 en 7 en vez de dividirlo en 70. Y eso me va a dar un promedio muchísimo más grande que no va a tener sentido alguno. Vamos a ver ahora cómo funcionaría el cálculo del promedio en una tabla de datos agrupados, que me está faltando eso. Acá tenemos una tabla de datos agrupados. Vamos a hacer igual que antes, vamos a incorporar una columna más, una columna extra. Voy a hacer la columna de los productos. Vamos a ver cuál va a ser esa. Se mueve todo, yo quería que se mueva. Se mueve una sola fila, yo quería que se mueva toda la columna. Acá. Bien, justo ahí me incorporo una columnita más. Acá vamos a incorporar la columna Y sub I. Vamos a pegar. Por F sub I. Eso lo tenía allá. Acá está. Por F sub I. Esta va a ser la columna de los productos de este F sub I por este Y sub I. Vamos a cambiar, a ver si puedo cambiar las columnas de lugar. Esto tendría que, lo cortamos. Cortar. Vamos a copiar esto. Vamos a ver si me traslada a todo. Sí. Y acá vamos a poner Y sub I por F sub I. Estos productos me va a contar la cantidad de veces que salió el 65. En realidad vamos a tomar el 65 y acá donde cobran importancia esta columna que es la de la marca de clases, como el número que va a representar todos los datos que salieron dentro de este intervalo. Pero para el cálculo del promedio es como que esta columna a mí deja de importarme en absoluto. De ahora en más, la única columna que voy a usar va a ser, la voy a oscurecer, a ver si la puedo oscurecer.
Esa columna la oscurecí para que deje de importar. Ahora yo voy a empezar a trabajar como si estuviera en la tabla de frecuencias normal, y estos son mis valores de variable, estas son las veces que salió cada valor de variable, y acá están los productos que me cuenta el 65 que salió 5 veces, entonces hago 65 por 5 en vez de sumar 65 5 veces. Y me da 325. Acá 75 por 10 me da 750. Acá 85 por 5 me va a dar 425. Y acá 95 por 5 me va a dar 475. Voy a agregar una fila más acá con los totales, porque los totales los voy a necesitar para calcular el promedio. Voy a agregar una filita. Inserto fila de abajo, estaríamos. ¿Para qué inserté esta fila? Para colocar los totales en los lugares que sí puedo colocar totales. Acá no puedo colocar totales, acá tampoco, no tiene sentido, pero en esta columna de frecuencia sí. Veamos la cantidad de datos: 5 y 10, 15, 20, 25 es el total de datos. Y vamos a calcular esta suma: 325 más 750 más 425 más 475. Eso me da 1975. Entonces, la cuenta que vamos a hacer para calcular el promedio es 1975 dividido en 25, que era el total de datos. Y eso me va a dar 79. Entonces, el promedio o media aritmética de este conjunto de datos es 79. Veamos cómo anotaríamos eso. Eso se anota así. Poner acá nuestra variable y subí. Entonces podemos poner y con un palito arriba. Vamos a buscar acá ecuación, diseño de ecuación y acento. Acá estaríamos. Vamos a poner la letra y con un palito arriba y podemos decir, bueno, nuestro promedio es 79. O podemos también anotar la letra M mayúscula imprenta, un poco menos usada. Esto se usa para demostrar fórmulas, pero por lo general no para anotar. M, la M para media o promedio, media aritmética, acuérdense. La media de la variable Y es igual a Y mayúscula, la variable es igual a 79, y es otra notación válida. Ahora lo que sí vamos a hacer es dar el símbolo de promedio, porque el promedio en media aritmética tiene un símbolo diferente según se trate: serie simple, tabla de frecuencias o tabla de frecuencias para datos agrupados. Vamos a ver cuál es ese símbolo. Para el caso de serie simple, como acá, y recordando el concepto de la media o promedio de un conjunto de valores, es la suma de todos esos valores dividido el total de datos. Recuerden que total de datos lo simbolizamos con la letra N. Total, minúscula imprenta. Total de datos. El símbolo que utilizamos era N. Bien. Vamos a incorporar un símbolo que se llama sumatoria. Vamos a decir así. Para serie simple, el promedio media aritmética, acá vamos a tomar la X con rayita arriba, la vamos a buscar en algún lado que la tengamos. Acá tenemos. Vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Para serie simple, nuestro promedio media aritmética me la pegué mal, un poquito más adelante. Ahí. Sigue. Sigue, voy a escribir abajo. Ahí está mejor. Nuestro promedio para serie simple va a ser igual. Vamos a introducir una fracción. Sería igual a la sumatoria de todos los datos. Vamos a la suma de todos los datos. Nosotros en matemática decimos sumatoria.
Para ello vamos a introducir el símbolo sumatorio. Déjenme que lo vea, que lo encuentre. Sumatorio. Y acá vamos a poner desde i igual a n hasta n, perdón, i igual a 1 hasta n de los distintos valores de variable que son mis xy. Xy dividido en n. No me hacen falta acá los paréntesis, los voy a borrar y ahora vamos a explicar el símbolo. Bien, este va a ser el símbolo que vamos a utilizar, lo vamos a agrandar un poquito para que se vea bien. Bien. Este es el símbolo que vamos a utilizar para el promedio, para serie simple. Fijémonos, este símbolo que está acá, que es la letra mayúscula sigma, desde i igual a 1, así se lee, sumatoria significa el símbolo sigma, desde i igual a 1 hasta n, de los valores x y écimos dividido n. Fijémonos cómo se traduce esto. Esto se traduce así. Voy a introducirlo acá como una ecuación. Igual. Esto es igual a n. Recuerden que es el total de datos. Sobre eso no hay muchas dudas. Lo que vamos a desarrollar más que nada, lo más difícil, es el numerador de esto. Voy a insertar una fracción. Una fraccióncita. ¿Qué tal? Esa fracción. Acá arriba vamos a desarrollar lo que significa la sumatoria. Desde i igual a 1, es decir, me estoy diciendo que haga esto. No, f no. xy, perdón. Que haga lo siguiente. x. 1, desde cuando i vale 1, x1, hasta i igual a n. Entonces va a ser así. El x1 más. Voy a escribir ahora el x2 más de haber un tercer x más un x3 más puntos suspensivos más, y acá ponemos finalmente el último valor, que es hasta que llegamos a xn. Vamos a interpretarlo en nuestro ejercicio esto, que eso es lo importante, porque si así se termina recién de entender más o menos cómo funcionaría este símbolo de sumatoria dividido n. Lo único que he hecho es desarrollar acá lo que significa el símbolo sigma. Sigma significa sumar. ¿Sumar qué cosas? Los valores que están descritos acá mediante una fórmula. Esta fórmula es xy écimos. Y va tomando valores desde 1 hasta n, siempre valores naturales, por eso es de 1 a n. Se dice que y es una variable que toma valores dentro de un intervalo inicial natural. A nosotros no nos va a interesar definir lo que es intervalo inicial natural y la definición de esta variable y en realidad. Sí tenemos que saber que y siempre va a ir tomando naturales, 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta una cantidad finita, que va a ser n, puede ser 10, 20, 30. En este capítulo nosotros trabajamos solamente con cantidad finita de datos. Así que n va a ser una cantidad finita, puede ser 200, 10.000, 100.000 datos, pero este valor n siempre va a tener un valor. Vemos en nuestro caso. En este ejercicio de serie simple calculamos un promedio de 5,57, eran notas de un alumno. Estas notas no me sirven, ahí ya las tengo las mismas ordenadas, son solo 7 notas. Entonces, mi total de datos n, en este caso va a ser 7. Entonces, cuando vaya a la fórmula, acá voy a colocar un 7.
Y mis valores x1, x2, x3 los puedo ver una vez que está ordenado como serie, y el 0 correspondería a mi primer valor de variable, entonces es mi x1. X sub 1 me indica el primer valor de variable, x sub 2 me indica el segundo valor de variable. Obviamente para hablar de primero, segundo y tercero tienen que estar seriados, es decir, ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Como están ordenados, ubico que el segundo dato, el x2 es 2, el x3 es un 5 y así. Entonces acá tendría que escribir en lugar de x1, mi primer valor, mi x1 es 0. Llevado en mi caso en particular, mi x2, ya vimos que es el valor 2. Mi valor x3 va a ser mi valor 5. El valor x4 va a ser el 7. Bien, procedimentalmente es mucho más fácil que la forma simbólica. El otro valor va a ser el que le sigue, el valor x5 va a ser el 8. El valor x6 va a ser de vuelta otro 8. Y el valor xn, que era el final de todos, era xn, así, xn, va a ser el valor 9. Y ahí estaría. Y eso me da 39 dividido en 7, que me da 5,57. Este es el símbolo, hay que aprendérselo, hay que aprender a incorporar notación, y así se desarrolla. ¿Qué significa este símbolo? Sumatorio. Vamos a llevar lo mismo, ahora el mismo concepto, pero va a cambiar un poquito la notación para una serie simple. Esto lo voy a copiar y lo voy a transformar para que veamos, para una tabla de frecuencias. Entonces serie simple, vamos a verlo ahora para una tabla de frecuencias. Copiar. Nos vamos a ir a la tabla de frecuencias acá abajo. Acá. Voy a correr esto a la derecha. ¿Está? Y voy a pegar esto. Fijémonos acá que cómo voy a interpretar el símbolo de promedio. El símbolo de promedio acá le voy a tener que agregar un simbolito más que es FI. Voy a hacer que coincida, a ver si ya directamente me cambia el tamaño. Ahí está. XI por FI. En vez de sumar los valores XI, voy a sumar los valores XI previamente multiplicados por FI. Es decir, que voy a sumar los valores de esta columna. Por eso en una tabla de frecuencia la fórmula me cambia. Tampoco voy a llegar hasta el valor N. ¿Por qué no voy a llegar al valor N? Porque son 70 los datos y yo no voy a llegar a 70 productos XI por FI. En realidad voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos solamente. Entonces el valor que siempre va a adoptar esta M que está acá arriba es la cantidad de filas. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, 6 filas, 7 filas. O visto de otra forma, la cantidad de valores diferentes que toma la variable estadística. En este caso toma 7 valores diferentes, que son el 1200, el 1300, el 1400 y así hasta llegar al 1800. Vamos a ver cómo calcularíamos el promedio entonces en esta tabla de frecuencia. Acá tendría mi primer producto XI por FI. Esto lo voy a ver si lo corro un poquito. No tiene más lugar. A ver si lo achico. Mejor ahí. Me entra la fórmula. Veamos. Me entró. Este primer producto XI por FI sería el X1 por F1. Es el primer valor porque me dice que I va adoptando valores desde 1 hasta M. Ya acá tendría el XI que adopta el valor 1. Después el XI y el FI que adoptan el valor 2, es decir, X sub 2 y F sub 2. Perdón, este es el 1 todavía. Voy a copiar esto. Hasta copiar. Voy a borrar el 2 porque esto es la muestra anterior. Voy a pegar el X2 ahora, 2 por
el F2. Y así seguiría hasta llegar al XM, que va a ser el último, por FM. Es decir, voy a ir X1 por F1, X2 por F2, acá voy a poner X3 por F3 y así sucesivamente hasta llegar al XM por FM, que va a ser el último. Y siempre dividido el total de datos. Acá el total de datos en este ejemplo es 70 datos. Entonces acá abajo voy a colocar 70. Ahora voy a directamente poner, en vez del símbolo, voy a poner los números que me dan los productos XY por FI. Veamos. En este caso sería el X1 por F1 me da 12.000. Entonces acá voy a poner eso, 12.000. Es mucho más fácil, es mucho más fácil esto desde el punto de vista procedimental que los símbolos. 12.000 para el primer caso. El segundo, que es X2 por F2, el segundo producto de los X por F me está dando 15.600. Entonces acá voy a poner 15.600. Para el tercero voy a poner 11.200. Para el cuarto voy a poner 30.000. Lo único que estoy haciendo es copiar estos valores de acá. 15.600, 11.200, 30.000, 8.000. Después del 8.000 va el 8.500. Voy a checar un poco la fuente de todo esto para que me entre. Inicio. Bien. 8.500 y por acá me falta agregar el 18.000 al final, que sería el 18.000. 18.000 y abajo el total, que es 70 datos. Entonces acá en mi símbolo del X1 del I igual a 1 hasta el I igual a M, en realidad acá vamos a llegar hasta 7. Esto aplicado a mi ejercicio. Entonces recuerden, la notación general sería con un M ahí, un N abajo, que es el total de datos, el símbolo es sumatoria y acá los productos XY por FI. Esto traducido en números es lo que me daba 103.300, porque acá tengo el total de esa suma. Entonces acá arriba pongo directamente 103.300. De hecho, no se escribe toda esa suma que yo escribí cuando se hace el ejercicio. Se escribe el símbolo, y como ya estamos entendiendo que saben cómo se desarrolla el símbolo, que es sumar esto más esto más esto más esto, directamente acá ponemos esa suma, que son 103.300, y abajo colocamos el total de datos 70, que acá está. Y aquí en el símbolo, cuando se trata del ejercicio en particular, podríamos directamente poner el 7, aclarando que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 los productos XY por FI que vamos a sumar. Y ese es el promedio calculado para una tabla de frecuencia. Nos está faltando solamente mostrar cómo sería la fórmula de promedio en los datos agrupados. De hecho, ya explicamos cómo calcularlo. Lo que nos va a cambiar va a ser el símbolo solamente. Lo que voy a hacer, voy a llevar este símbolo, si me deja llevarlo por abajo. No me está dejando arrastrarlo. A ver ahora. No me quiere hacer caso. Ahí sí, me dejó. Bien. Voy a seguir arrastrando hasta la otra página. Acá. Ya. ¿Por qué traigo esta página? Porque en esta página tenemos los datos agrupados y vamos a ver cómo sería el símbolo para datos agrupados. Bien. Veamos qué hicimos cuando calculamos el promedio de los datos agrupados. Primero, en vez de llamarlo X, lo llamamos Y con rayita arriba porque la variable se llama Y y es Y mayúscula y así lo vamos a poner. Segundo, los productos que calculamos para sumar son YI por FI, no son XY por FI. Entonces el único cambio que tendríamos acá en la fórmula es nomás ponerle otro nombre a la variable, es un cambio formal. YI por FI. Y por lo demás es todo igual, es decir, sumamos estos productos YI por FI, en este caso no va el 7, porque los productos que sumamos son solo 4 productos, sumamos el 325, que es Y1 por F1, el 750, que sería Y2 por F2, el 423, que sería Y3 por F3,
y el 475 que sería Y4 por F4. Esa suma nos da un total de 1975, que es lo que vamos a escribir acá cuando tengamos que presentarlo, sobre un total de datos que ahora son 25, que lo tenemos acá al final de las frecuencias. Entonces lo único que me cambia el símbolo es que lo que antes era XY, ahora se llama Y. Y ahí tendremos desarrollado la fórmula que va a tener la media aritmética o promedio para serie simple, para tabla de... Esto para serie simple la fórmula, esta para tabla de frecuencia en datos agrupados, y si no fueran datos agrupados lo único que cambia es una tabla de frecuencia sin agrupar datos, que en vez de tener Y voy a tener acá una XY. Por lo demás, es todo igual, los procedimientos siempre siguen respondiendo el concepto de sumar todos los datos y dividirlo en total. Cuidados especiales, como les dije, que nunca el promedio le dé un valor que no tenga sentido. Si aprietan mal la calculadora en ese caso, por lo menos tengan la diferencia de decir, aunque sea dejar anotado, miren, me dio mal, profe, el promedio sé que no puede ser este valor porque es demasiado grande o es demasiado chico y no encuentro el error, pero no dejar en promedio de, por ejemplo, notas del 0,9, promedio 25, porque sería una barbaridad. Bueno, adiós y hasta el próximo video.